Bienvenidos al espacio de Historia de France 24. Mi nombre es Lluís Muñoz. Colombia y Guatemala viven una crisis diplomática después de que el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunciara que tomaría acciones legales contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por supuestas acciones corruptas durante su periodo como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Acusaciones sin presentar prácticamente pruebas. Pero, ¿qué fue exactamente esta comisión y cuál es el problema del Estado de Guatemala con la corrupción? Para entenderlo, toca retroceder hasta el año 2006. La idea de crear una institución independiente que pudiera perseguir las estructuras criminales en Guatemala era fuerte desde los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a la guerra civil de este país. La oportunidad se dio en 2006, en el gobierno de Oscar Berger, quien solicitó a Naciones Unidas ayuda internacional para combatir la corrupción, creándose entonces la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, que empezó a operar en 2007. La CICIG era, por tanto, un organismo que no pertenecía al Estado guatemalteco y cuyo jefe era designado directamente por el Secretario General de Naciones Unidas. Esta figura tenía libertad de proponer reformas dentro del sistema judicial de Guatemala y, aunque no tenía la capacidad de realizar acusaciones, podía trabajar de forma conjunta con el Ministerio Público guatemalteco, realizando investigaciones y adhiriéndose a las acusaciones del Ministerio. Durante sus primeros años estuvieron a cargo el comisionado español Carlos Castresana entre 2007 y 2010, y después el fiscal costarricense Francisco Dalanese entre 2010 y 2013. Esta primera etapa fue fundamental para cambiar leyes guatemaltecas en lo que se refiere a la investigación y en crear una estructura fuerte para indagar en los casos. Se destaparon varias tramas, pero sin atacar al sistema. El verdadero cambio llegó en 2013 con el abogado colombiano Iván Velásquez. El nuevo jefe de la misión cambió el enfoque. Hasta entonces se había atacado a estructuras criminales que afectaban a funcionarios de bajo perfil, pero Velásquez atacó a la macrocorrupción en las grandes esferas. Así que fue como comenzó el caso de La Línea. Esta investigación descubrió que se pagaban sobresueldos a congresistas para que mantuvieran disciplina de voto y en la que se defraudaban al fisco. Esta trama involucró en primera instancia a la exvicepresidenta Roxana Valdetti y más tarde salpicó al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a dimitir y fue juzgado y condenado por corrupción. Yo no he violado ninguna ley, ni estoy en la disposición de violar ninguna ley. Voy a ser respetuoso, como lo he sido toda mi vida, de los procesos legales. Este caso fue un antes y un después en la historia de Guatemala. La Línea llevó a descubrir más tramas que implicaron a los dos principales partidos políticos de este país y los ilegalizó. Miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la corrupción y la popularidad de la CICIG y de Iván Velásquez aumentó. Sus investigaciones afectaron a alcaldes, empresarios, jueces o ministros, algo que empezó a molestar a las élites. Cuando se asume la labor con independencia, con rigurosidad, con responsabilidad, entre lo previsible está que los sectores afectados reaccionen de la manera como lo han venido haciendo en Guatemala. En este proceso de supuesto cambio político, ganó las elecciones de 2016 una figura antiestablecimiento que hizo suyo el discurso anticorrupción, Jimmy Morales. Se mostró en un principio a favor de seguir colaborando con la CICIG, pero las investigaciones de la comisión pronto salpicaron a su hijo y a su hermano, y más tarde a él, por la financiación ilegal de la campaña presidencial que ganó. Un financiamiento anónimo genera desequilibrios, asimetrías en los procesos electorales que no deben continuar. Y aquí comenzó la persecución a la CICIG. En 2017 Guatemala intentó expulsar a Iván Velásquez y se orquestó un bloqueo de todas las investigaciones de la comisión. Al año siguiente se impidió la entrada de Iván Velásquez en el país, después de que realizara un viaje, y se sustituyó a Telma Aldana, la fiscal general que había trabajado de la mano con Velásquez, por Consuelo Porras, una fiscal que no interferiría con la corrupción de la élite guatemalteca. Y tras este periodo de ataques se llegó a septiembre de 2019, cuando Morales decidió no renovar por 2 años más el mandato de la CICIG. La CICIG
ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país, sobre todo con las acciones del señor Iván Velázquez Gómez, a quien el gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional. Esta impunidad se pudo dar gracias a la unidad de la élite corrupta, pero también al contexto internacional. Estados Unidos, gobernado en 2019 por Donald Trump, no se opuso a la idea de acabar con la CICIG. Es así como llegamos a la actualidad. En 2020 tomó posesión en la presidencia Alejandro Giammattei, quien estuvo preso tras una investigación de la propia CICIG. Su gobierno se negó a retomar el trabajo de la CICIG, mantuvo a Consuelo Porras al frente de la Fiscalía e inició una persecución contra todos aquellos funcionarios que combatieron la misma corrupción. Esto hasta llegar a Iván Velázquez de nuevo. El señalamiento de Guatemala al actual ministro colombiano por corrupción ha desatado una crisis diplomática, pero se da sin prácticamente pruebas en su contra, algo que, ligado al apoyo internacional a Velázquez, hará que no prospere. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.